Como la cumbia, como un buen danzón, me vuelves loco para hacerme la ilusión. Deshojar mis margaritas y creerme la ficción. Pues te me antojas pastelito de limón. Bienvenidos a Cultura, el podcast más fresco desde la tierra donde los baches son balnearios, que es la península de Yucatán. Mi nombre es Elías. Mi nombre es Andrés, bienvenidos al 9º episodio, el 9º. Ya estamos en la recta final, preparados para el gran final de temporada. Y pues me he divertido mucho. Igual, amigo, ha sido una gran temporada. Una gran experiencia. Y el capítulo de hoy, que viene como un viento del norte, es La Rosa de Guadalupe. ¡Ufale! Valores, melodrama e idiosincrasia, brother. Está denso, güey. O sea, y mira, date cuenta de esto, ¿no? Vamos a hablar de La Guadalupana. Uy. Es el 9º episodio de Cultura. ¿Y qué se le reza a la Virgen de Guadalupe? Una novena. ¡Oh! Vato, güey, o sea... El trip, güey. Estamos bien densos, güey. Denso. Y también, pues, corresponde a lo que ya habíamos hablado, ¿no? En el episodio pasado, que hablamos de pecado, hablamos de tentación. Exactamente. O sea, estamos haciendo como una miniserie, ¿no? Este capítulo y el anterior son como un conociéndonos, son reflexionándonos como mexicanos, reflexionando nuestra identidad a partir de los valores, de los mitos y de toda esta cuestión. Entonces vale la pena que escuchen el anterior para pues que esté como completo esta cuestión, ¿no? Estas ideas. Uy. Antes de comenzar, pues queremos agradecer a Emiliano Buenfil y la Chancil Tropical por prestarnos su canción Como el Punk. Ya lo saben, Spotify y YouTube son grandes músicos y desde aquí le quiero mandar un saludo a la mejor bajista de Mérida, Yucatán, Ana Karen. Gracias. Un abrazo. Por sus aportaciones. Amigo, pues La Rosa de Guadalupe. Telenovela mexicana que salió al aire por primera vez en 2008. 9 años, más o menos. No, más, amigo. 11 años. 11 años. 11 años. Oye. Tiene 11 temporadas y nos ha regalado episodios con situaciones y frases que se han instalado en la memoria colectiva mexicana. Como por ejemplo, ¿negro? ¿Mi hijo es negro? No puede ser. Cambio mi virginidad por un boleto para el concierto de Justin Bieber. Uy. Es el reto final. Es el reto suicida. Y tantas joyitas más, amigo. Es que esa serie está del 1, güey. Ahora bien, lo interesante de este programa es la estrecha relación que mantiene con el contexto en el que surge. Ya lo hablaremos más adelante. Los capítulos se construyen en torno a noticias, memes, sucesos que se transmiten en los medios de comunicación masiva. Por lo que podríamos decir, esta telenovela, en sus guiones, realiza comentarios en forma de fábula que socializan una perspectiva moral sobre temas de violencia, discriminación, suicidio, drogadicción, etc. Al final, siempre hay una moraleja, y la moraleja, amigo, está estrechamente relacionada con un sistema moral, un sistema de valores que modelan toda una forma de ver y entender el mundo de una sociedad. Entonces, ¿qué son los valores? Vámonos al tema 1 para platicar sobre eso. Vámonos. Tema 1. Una rosa no es una rosa, es un valor, una legitimación. Tómala. Los valores, según Frolov y Racinkov, son fenómenos tanto de carácter material como espiritual, capaces de satisfacer cualesquiera necesidades de un hombre, de una clase o de la sociedad, de servir a sus intereses y fines. En ese sentido, los fenómenos no solo están atravesados por el conocimiento de sus propiedades, sino también por una valoración. Los podemos clasificar como perjudiciales, útiles, benéficos, etc. Quizá esta definición pueda ser muy abstracta. Así pues que déjame compartir un ejemplo. La libertad, la igualdad, la justicia, el calor, el aire, la humedad, la belleza, la verdad, etc. son conceptos que están relacionados con este carácter material y espiritual de lo humano. La libertad, la igualdad, la justicia, en este caso, pues pertenecen a este carácter de lo espiritual. El aire, la humedad, el calor, pues pertenecen a este carácter material. Entonces, estos valores sirven a un interés de comprensión de mundo, a un fin o capacidad de satisfacer una necesidad, ya sea moral, de conocimiento,
etcétera, ¿no? Entonces, por ejemplo, la igualdad, ¿no?, satisface una necesidad moral humana a propósito, pues, de la jerarquización, etcétera, y es una forma a través de la cual entiende y concibe su mundo, ¿no? Lo mismo como, por ejemplo, la humedad, que satisface una necesidad de conocimiento sobre el entorno, sobre el entorno, ¿ok? Entonces, existe una disciplina que se encarga de estudiar estos valores y se llama la axiología, ¿ok? Dentro de ella hay dos vertientes que son muy importantes: la que deviene de la filosofía burguesa y la que surge de la filosofía marxista. La axiología burguesa postula que los valores son fenómenos extrasociales que no pueden estar sujetos a análisis científicos. Dice Frolov y Rassinkov en su diccionario de filosofía: son una expresión de las necesidades naturales del hombre o de las leyes de la naturaleza en su conjunto. Es decir, son entidades universales que están por completo desvinculadas de la esfera social humana. Se encuentran dados, existen por sí mismos. Ahora, por otro lado, en la axiología marxista, el valor pierde por completo su universalismo. Apuntan Frolov y Rassinkov: los valores son fenómenos específicamente sociales, como determinadas manifestaciones de las relaciones sociales y del aspecto axiológico normativo de la conciencia social. Es decir, son resultados de procesos históricos y sociales a través de los que se construyen sistemas normativos. Por ejemplo, surgen de relaciones específicas que asignan valor a estos fenómenos. Están sujetos al poder, a las hegemonías. Entonces, ¿por qué se dice que los valores tienen un carácter social? Y pues esto tiene que ver con que allá donde el ser humano no existe, es imposible pensar en el valor de algo. Es por eso que no podemos hablar de absolutismos o universalismos, porque los valores tendrían sentido por sí mismos sin necesidad de una humanidad para concebirlos. Esto en lo personal se me hace un poco absurdo, ¿no? Y bueno, dice Frolov y Rassinkov: los valores constituyen las propiedades de objeto o fenómeno, pero no le están dados por la naturaleza, no le son innatos en virtud de la estructura interna del objeto por sí mismo, sino porque este último está incorporado a la esfera del ser social del hombre y se ha convertido en vehículo de las relaciones sociales concretas. Entonces, ¿qué quiere decir esto? No pensemos, por ejemplo, en la literatura. Nosotros podemos pensar que el valor innato de la literatura, desde esta perspectiva burguesa, sería la belleza. Ujú. Sin embargo, la literatura como valor que está sujeto a relaciones sociales concretas, pues puede ser, así como belleza, puede ser propaganda, puede ser protesta, ¿no? Sí. Pero pues va a ser resultado de estas relaciones. Entonces, quisiera citar aquí un ejemplo de Frolov y Rassinkov que me parece muy pertinente para ilustrar esta cuestión. La atmósfera, que contiene oxígeno, existía en la Tierra mucho antes de que apareciera el hombre. Sin embargo, solo a partir del nacimiento de la sociedad humana se puede hablar del inmenso valor que tiene la atmósfera para la vida de los hombres, de la inadmisibilidad de su contaminación, digamos, con sedimentos radioactivos. Es decir, se conceptualiza. Nosotros podemos definir las características del fenómeno, pero aparte les asignamos un valor. Ok. Es decir, previo a la existencia humana, a la experiencia humana, existe algo que adquiere sentido hasta que es abarcado por el lenguaje, conceptualizado y por tanto valorado. Estas asignaciones, por tanto, surgen de las relaciones sociales. Ahora bien, ¿cuál es el problema que existe con entender los valores desde los planteamientos de la axiología burguesa? Quizá sería que podríamos dar por hechos los sistemas sociales con sus valores como formas universales que se legitiman por sí mismas. En ese sentido, date cuenta, amigo, las grandes legitimaciones de valores de nuestros sistemas sociales están construidas en torno a un discurso de lo natural o de lo divino que restringe la producción de significados que puedan reconstruir y redefinir los rumbos ideológicos de estas sociedades.
Por ejemplo, alrededor de la discusión de la homosexualidad hay todo un discurso de normalización y anormalización relacionado con la naturalización de esta orientación. Entonces vemos en Facebook artículos que dicen se comprueba que la homosexualidad sí es natural o se comprueba que la homosexualidad no es natural. Entonces hay una tendencia a legitimar los valores desde estos discursos de forma extrasocial. Entonces, de otra forma, estos discursos no podrían sustentarse por sí mismos. Se resquebrajarían fácilmente. Entonces, así podemos comprender, por ejemplo, que el capitalismo, que es el sistema que nos toca vivir, tiene sentido a partir de esta legitimación extrasocial de sus estructuras. En la que, por ejemplo, en el debate de Peterson-Zizek, Peterson llega a decir que nosotros podemos observar la jerarquía en la naturaleza. Sí. Y que esto ya de por sí pues legitima toda la estratificación. ¿No? Entonces, hay que tener ahí un poquito de cuidado con esa cuestión. De igual forma, pues podemos entender los nacionalismos. Las constituciones de diferentes países están construidas con valores previamente dados que hacen que estos valores formen parte de un orden universal. No me gustaría que pensemos esto como una cuestión de conspiración, ¿no? Los valores son dispositivos de organización, como el mito, pero no son inalcanzables. Pueden y deben ser cuestionados críticamente. Más información, como ya dijimos, en el capítulo 8 de Cultura. Ahora bien, estos valores se transmiten, socializan y son internalizados por los miembros de cada grupo. Los medios de comunicación masiva son y han sido el instrumento más eficaz de transmisión y socialización. Cada contenido que nosotros consumimos está impregnado por estos valores. Por ejemplo, la publicidad, las caricaturas, la propaganda. Y lo que nos convoca hoy, pues las telenovelas, ¿no? Y en específico, pues La Rosa de Guadalupe. Entonces, fíjate que es muy curiosa la forma en que funciona la narrativa de esta telenovela. Como dijimos al comienzo del podcast, podríamos decir que este programa es una fábula moderna. Cada capítulo, al final, presenta una moraleja que está construida alrededor de un mundo binario organizado en bien y mal, que presenta un mundo ético y moral al cual el sujeto pues, debe interiorizar, ¿no? Saúl Lázaro Altamirano dice acerca de la moraleja que lo que hace es generar estructuras cerradas del relato que especifican qué y cómo deben ser entendidos los sentidos de la historia. Por lo tanto, niegan la posibilidad de extraer una interpretación subjetiva. La Rosa de Guadalupe es un contenido didáctico que necesita transmitir un mensaje específico y, por tanto, neutralizar la capacidad interpretativa del espectador. Porque podría interpretarse de muchas formas, ¿no? Entonces se necesita controlar, ¿no? Entonces el sistema de valores necesita comunicarse de manera óptima, sin ruido, llegar lo más limpio posible. Así yo la neta no sé qué tan factible sea esto, pero pues bueno, resulta interesante. Es una transmisión de un deber ser que conforma toda una identidad, pero pues es de carácter hegemónico, dominante. La Rosa de Guadalupe presenta todo un sistema de visión de mundo, pero desde lo innato, lo extrasocial, lo divino, no nos pertenece. La Rosa Blanca es una legitimación de valores universales que se manifiestan por sí mismos, que aparecen en el momento justo de tergiversación del orden. Es el símbolo de toda una forma de educación moral que recubre las esferas de lo sentimental, lo sexual, lo ético, lo religioso. Es un manual educativo para los padres. Es un punto de referencia para dimensionar moralmente las dinámicas del mundo moderno. Y por eso se presenta esta actualidad en los tópicos narrados. Es decir, son estos valores extrasociales con los que nosotros tenemos que medir, ¿no? Por ejemplo, el fenómeno de los sugar daddy. No. ¿Ok? Sí. O el fenómeno del internet, si tú lo quieres ver así. Entonces, las dinámicas sociales podrán cambiar, pero pues ojo, hay ciertos valores universales inamovibles que nosotros como mexicanos debemos reproducir. Sin embargo, creo yo, este programa no es solo un manual educativo para padres, sino también un modelo para los jóvenes de lo que los padres deben ser.
Entonces, las conductas adultas indeseables también pueden ser señaladas. La infidelidad, la violencia, el abuso sexual. Entonces hace partícipes a todos los miembros de la sociedad como guardianes de estos valores, como vigilantes. Y así como la moraleja pretende neutralizar las múltiples interpretaciones, la rosa blanca neutraliza la posibilidad del sujeto de incidir en los sistemas de valores, ya que estos no se encuentran en la esfera de lo social. Representa una verdad por sí misma en la que no tenemos injerencia. Esta flor es un símbolo hegemónico que se construye en torno a uno de los elementos principales que conforman la idiosincrasia mexicana, que es la religión católica. Uy. Entonces, mira qué interesante resulta este trip. El discurso que está construyendo la moral de la ciudadanía mexicana a través de una televisora está conformada por un esquema de valores de una religión en específico. Entonces, la moral ciudadana y la moral católica se amalgaman hasta el punto en que no podemos distinguir una de otra. Entonces esto cierra la puerta a la diversidad religiosa, a la diversidad sexual, a la diversidad ética, etc. Cualquier forma de existencia que se manifieste fuera de este canon, pues debe corregirse. Entonces, yo no quiero decir con esto que los valores son un sistema de control y dominación por sí mismos. Sí, es cierto. Se han utilizado de esta forma y a través de una visión burguesa han legitimado sistemas en apariencia incuestionables que dan forma a las sociedades actuales. Entonces cualquier intento de crítica atenta ya sea contra las leyes naturales o las de Dios. Entonces pues esto lo vuelve incuestionable, ¿no? Porque, ¿qué argumento puedes dar contra algo que está dado naturalmente? Absolutamente nada. Entonces a lo que quiero llegar es que los valores pueden ser dispositivos de organización colectiva que puedan construirse de forma participativa y democrática. Habría que generar instrumentos para lograr esto. Pero pues los que tenemos no funcionan. Yo creo que este también es como un papel de nuestra generación y de las generaciones que vienen. Sí, me asusta la idea de que el presidente de la República pretenda distribuir su cartilla moral a través de instituciones religiosas. Habría que estudiar su contenido y entender desde qué perspectiva está planteada. Yo le eché un ojo hace unos días. Está construido sobre valores extrasociales, sí, sobre una perspectiva de valores extrasociales. Está feo. Entonces, sin embargo, pues la Rosa de Guadalupe pues lleva cumpliendo la función de esta cartilla desde hace muchos años. Entonces, esta rosa no es solo una rosa. El vientecito no es solo un vientecito. Son metáforas muy bien pensadas de legitimación de ciertos valores que corresponden a cierta visión, a cierto proyecto, a cierta hegemonía, y en los que pues no podemos participar. Entonces eso es la rosa blanca, ese es el símbolo de la hegemonía, amigo. ¿Tema 2? Tema 2. Perfecto. Hace como 2-3 meses estaba caminando aquí por el parque de mi casa y se me apareció una mujer y me dijo: ve y hacedme un podcast. Como sabrás, amigo, desde pequeño recibí una formación católica. Claro. Y más aún, una formación mariana o marista. Así que las vírgenes siempre han estado cerca de mí. Pero bueno, además de todos los aprendizajes institucionales, también fui educado por una nana que todos hemos tenido. Todos mis compatriotas de una u otra forma han tenido que aprender de la televisión. Exactamente. Y déjame contarte cómo sucedió esto. Cuando llegaban las vacaciones, tanto de verano como las de primavera, o como son conocidas en México, las de Semana Santa, Okay. donde se dedican al culto. Sí. No, es que la primera es de culto, la segunda ya es de putería, ¿no? Sí. Que algún día habremos que hablar de Semana Santa, que va después del carnaval, precisamente después de toda esta fiesta de la carne. Exactamente. Y la Semana Santa viene a corresponder pues esta redención, ¿no? Exactamente. Muy importante para lo que vamos a hablar, porque bueno, yo partía en ese entonces a una playa, todavía lo hago, a una playa lejana en donde tengo una casa. Y en esas arenas teníamos una rutina establecida los que convivíamos ahí.
Era levantarnos, desayunar, ir al mar, jugar en la playa, ir a la tienda, comprar dulces, ir a almorzar. Y bueno, ahí habían sus pequeñas variantes después del almuerzo. A veces jugábamos, a veces platicábamos, pero en general era hacernos pendejos en la terraza, a la brisa del mar. Qué rico. Extraño esos tiempos, amigo. Pero en el Inter, por ahí entre las 4 y las 6 de la tarde, la televisión que todo el día había sido de nosotros para hacer ruido blanco con las caricaturas, y en las noches nos juntábamos en familia a ver Los Simpson. Pero en ese entonces, en ese pequeño lapso de tiempo, la televisión estaba libre de nosotros y le tocaba a mi mamá ver sus programas. Ok. Si estaban mis tías o mi abuelita, ellas compartían ese placer. Y, como paréntesis, no estoy haciendo un juicio de valor en relación al género y el programa que veían y Claro. que hasta ahora ven. Pero, en ese horario, la tele estaba destinada a transmitir telenovelas y series similares. Ahí fue donde conocí programas como Lo que callamos las mujeres, Mujer casos de la vida real, Como dice el dicho, A cada quien su santo y por supuesto La Rosa de Guadalupe. Y aunque era mi mamá la que inició esta rutina, nunca la rompimos, fíjate. Nosotros también nos sentábamos a ver esta programación e incluso disfrutábamos y nos entreteníamos. Y hasta el día de hoy forma parte de nuestra rutina cuando vamos a la playa. Lo Ok. seguimos consumiendo. Ok. Así que a partir de ahí, desde ese entonces, he visto infinidad de capítulos. No los he visto todos, sería demasiado egocéntrico de mi parte decir eso. Ujú. Pero he visto muchos, muchísimos. Y bueno, la serie siendo una antología, no es necesario seguir, no es tan necesario seguir un Ujú. orden, porque sí hay sus Exactamente. variantes. Sí, sí, sí. Pero te puedo decir que conozco la serie. Y puedo empatizar muchísimo con los memes que salen al respecto. Claro. Y tampoco te voy a decir que todos han visto un capítulo de la serie, pero sí al menos la gran mayoría de los mexicanos conoce de la existencia de este tipo de contenido y de qué van las tramas. Exactamente. Estoy de acuerdísimo. Ahora, tú ya lo citaste, aquí es canon nuestro querido amigo Saúl Lázaro Altamirano, Si alguna vez escuchas esto, te queremos mucho. porque realmente su investigación es directamente hacia la Rosa de Guadalupe. Exactamente. Entonces va muy bien con esto, porque nos dice, La Rosa narra historias donde los personajes se enfrentan a problemas o percances del contexto actual mexicano. Narcotráfico, drogadicción, violencia, discriminación y bullying. Identificados en noticieros y periódicos y que son resueltos por los ruegos y peticiones de ayuda a la Virgen. Y es cierto, usan mucho los sistemas actuales, ¿no? Y quisiera hacer un paréntesis, hace poco fui a una obra de teatro llamada Niños de Juguete. Ok, qué buen nombre. Y está muy fuerte porque la obra está inspirada en los hechos de un niño al que jugando con sus amigos jugaban a que lo secuestraban. Ah, ya sé que y lo no, mataron. durísimo. Sí, sí, sí. También tiene la influencia de la quema de la guardería ABC A la ver. y de el caso de Paulette, la niña con Sí, discapacidad, Paulette, ajá. Paulette, la niña Sí, con sí. discapacidad, que hasta ahorita no hay culpables. Una obra muy fuerte y en la que los niños, en uno de los diálogos, se escapan a una fábrica abandonada y dicen, vamos a jugar. Ujú. Y dicen, ¿a qué vamos a jugar? A policías y narcos. A la Y otro ver. dice, no es policías y ladrones. Y le responden, ¿qué no ves las noticias? Ver. Entonces ahí vemos precisamente cómo trasciende esto, ¿no? Como nos dice Altamirano, la Rosa narra estas situaciones que se viven diariamente en México, Sí, ¿no? o sea, es un programa que está muy actualizado. Muy actualizado, muy bien contextualizado y por eso te pega. Exactamente. Y Teresa Sadava lo complementa diciendo, es un programa de televisión que retoma problemas sociales que acontecen en el contexto actual mexicano y los recrea. Sí, exactamente. Sí. Pero ¿por qué hace esto? ¿Cuál es la necesidad, ¿sí?, de utilizar estos acontecimientos? Pues la realidad es que el contenido que se plantea, para que pueda ser consumido en la cantidad en que se hace actualmente,
debe corresponder a que el televidente se acerque y se identifique con las tramas. Así no podrá distanciarse de la televisión por empatizarse con los personajes y las situaciones que estos viven. El programa servirá para reafirmar, como tú dices, valores. Y es cuando lo estarás viendo, como me pasaba a mí, que lo estaba viendo y de repente se voltea a mi mamá y dice: ¿ves lo que te puede pasar si sigues haciendo tal y cual? ¿Ya viste lo que le pasó a ese rapazuelo? Y así te impacta porque precisamente es algo con lo que tú te sientes cercano, ¿no? Exactamente. Hablando de bullying, hablando de cigarros, hablando de alcoholismo. Y eso también permite mitigar la angustia del desplazamiento y la marginación, porque provee al espectador de una visión que lo llevará a pensar y decir: mira, hay que actuar de esa manera. Exacto. Ahí ellos pudieron salir de una situación que es similar a la mía. La trama utiliza el melodrama para engancharnos. Un elemento narrativo maravilloso para acercar al televidente y que se construye con dos elementos básicos. 1. El triunfo de la inocencia y la virtud oprimidas. Y 2. El castigo a la tiranía, crímenes y la maldad de los personajes o antagonistas. O sea, y eso tiene que ver con lo que decía hace un rato, ¿no? El mundo se biparte en dos y se organiza en lo bueno y lo malo, ¿no? Y en esta bipartición es donde ¡pum!, se planta la Rosa de Guadalupe para transmitir todo un sistema de valores, un sistema de valores morales. Sí, y este triunfo de la inocencia, cada capítulo va a plantear sus propios medios para alcanzarlo, ¿no? Ujú. Pero siempre va a ir en conflicto, siempre el conflicto va a ir a partir de el atentar contra la inocencia, y por eso muchos capítulos giran en torno a los adolescentes Ok. y sus Sí. problemas, o a personas con buenas intenciones pero ignorantes de la vida y la malicia que hay en otras personas. Siempre va a ser este noble de corazón que quiere hacer el bien y por X o por Y es engañado con artimañas y con máscaras para que sufra, para que atente contra sí mismo y sus valores, y tenga que recurrir al culto de la guadalupana, al ruego, para encontrar una esperanza y una solución. La serie plasma una realidad convencional y verosímil, apta para su público objetivo, Claro. que generalmente son personas de la clase obrera o de la clase media. En todas sus variantes, ¿no? Media Alta y media baja, porque Exactamente. todos intervienen ahí, ¿no? Y tenemos capítulos que hacen referencias a situaciones sociales modernas, como el de Monster Ball Go, basado en un juego que personalmente me parece muy malo, ¿no? Pero permite tanto al hijo como a la madre empatizar y ver la situación, ¿no? Tenemos uno donde tú podrías empatizarte, y es el de las aguas locas, la bebida de los pobres. Bro, Que precisamente es algo que de una u otra forma todos hemos hecho, todos conocemos. Tonayán, patrocínanos, por favor. Y precisamente es eso, ¿no? Es acercarnos y pues vivimos esa situación que vemos, ¿no? También se tocan los embarazos no deseados, Claro. presente, los alcoholismos, la drogadicción, la violación, el bullying y muchos otros aspectos que vivimos en la cotidianidad. Exactamente. No somos ajenos a ellos, no necesariamente los habremos vivido, pero estamos cerca, sabemos quiénes. ¿sí? Conocemos a Y alguien. conocemos cómo funciona. Entonces esto es parte importante de nuestra cultura. ¿Por qué? Porque tiene un elemento intertextual que le da forma a la narración, y es el mito de la aparición de la Virgen de Guadalupe a Juan Diego en el Cerro del Tepeyac, Claro, por ahí de 1531. claro. Octavio Paz dice: no es un secreto para nadie que el catolicismo mexicano se concentra en el culto a la Virgen de Guadalupe. En primer término se trata de una virgen india. En segundo término, el lugar de su aparición, ante el indio Juan Diego, es una colina que antes fue santuario dedicado a Tonantzin. Y aquí es donde igual podemos entrar en debate, porque tú hablabas de la influencia católica en la televisión, de la religión. Ahí es donde puedo debatirte y decirte que no estoy de acuerdo.
porque el discurso de la Rosa no corresponde directamente al catolicismo, sino al guadalupanismo, que no es lo mismo. Ok. A pesar de que el dogma sigue siendo católico, no todos los católicos creen en la Virgen, así como no todos los guadalupanos creen en el catolicismo. Sin embargo, precisamente la aparición de la Virgen, una Virgen india, una Virgen morena, una Virgen mexicana ante una indígena, la transforma en la reina de los mexicanos, y así es como se le ha llamado. No vamos a debatir eso en el momento. Ahí está el en vivo, ahí está la caja de comentarios. Vamos a tirarla por allá. A ver, déjame hacer como un matiz, ¿no? Adelante. O sea, no es que haya católicos que no crean en la Virgen, porque es parte del dogma creer en la Virgen. A lo mejor no le profesan la misma devoción. Por supuesto. ¿No? O sea, si profesáramos la misma devoción, yo creo que todos iríamos a la peregrinación a la Ciudad de México. Exactamente. ¿No? Entonces, o sea, es como una cuestión de los niveles de devoción. O sea, porque todos, o sea, los católicos creen en la Virgen, porque es parte del dogma. Pero hay niveles de devoción dentro de ello, ¿no? Que es lo que nos lleva al guadalupanismo, que es como ya la expresión máxima de devoción. Sí, y igual, o sea, sí creen en la Virgen, ¿no? Pero igual hablamos de que hay muchas vírgenes, hay muchos también conceptos. cierto, Está ¿no? la Buena Madre, está la Virgen de Fátima, o sea, hay muchas vírgenes. Exactamente. Entonces, a lo que iba es que la Virgen de Guadalupe tiene un lugar muy particular en el mexicano. Sí, es cierto. Y es como un lugar que también guarda relación con la Santa Muerte, por ejemplo. Por O sea, ejemplo. pueden funcionar de forma independiente al dogma católico también. Exacto. Sí, pero pues ve esto, ¿no? O sea, el chiste es que la Virgen en la historia pide que se le haga su santuario en esa colina dedicada a Tonantzin. Y entonces puede ser una referencia a la perpetuidad de la conquista, ¿no? Donde se mezclan las tradiciones originarias con las nuevas ideas que nos trajo el catolicismo español con sus armas. Pero el caso es que la serie remite al mito de la aparición en el valle y a las rosas que son pruebas del milagro. ¿Sí? La evidencia. Rosas con las cuales Juan Diego corroboró que la Virgen le hablaba. Y así la rosa blanca, tomando la rosa como el simbolismo de la feminidad, pero con el color blanco de la pureza y la virginidad. Son una evidencia clara de la intervención divina. Un poco de lo que hablábamos en el podcast pasado, donde como seres imperfectos que somos, no podemos resolver las problemáticas por nosotros mismos. Necesitamos de esa intervención divina que llega producto de nuestro arrepentimiento. Pero hablemos más de los símbolos, porque la serie tiene un intro donde se refleja la cotidianeidad de México. Vemos personas, pero no cualquier persona. Exactamente. Vemos a la clase trabajadora caminando por las calles en un filtro sepia. Claro simbolismo del aprendizaje, que es lo que representa el color y el pasado. Porque esa es la intención de la serie, enseñarte a vivir y el cómo debes vivir. Y algo que me llama mucho la atención es que cuando la serie regresa de comerciales, vuelven a mostrarte ese intro en sepia. Por un lado podré decir que es un elemento con el cual se sirven para llenar tiempos, pero por otro lado, parecía que no importa en qué momento decidas acercarte a la Virgen, en este caso a la serie, sino que lo importante es que cuando llegues allí te mantengas hasta el final y consolides el desenlace. Al final, la serie tiene una función muy específica por la que se construye de tal manera. Y creo que para ahondar esto, tenemos que ir al siguiente tema. De acuerdísimo. Tema 3, amigo. La idiosincrasia mexicana. ¿El pilar es el guadalupanismo? Yo diría que sí. Estoy de acuerdo. La religión católica, como bien dijimos, es un valor fuerte, es un mito fuerte dentro de toda la conformación de nuestra idiosincrasia. Pero si tuviéramos que elegir un elemento de este mito, de este valor, tiene que ser la Virgen de Guadalupe. Por supuesto. En todos lados, a donde tú vayas, casa que vayas, debe haber 90% de las casas una Virgen de Guadalupe. Exactamente, o sea, la tenemos que entender así.
para entender la religión católica tenemos que partir de nuestro entendimiento del misterio de la Virgen de Guadalupe. Así Es como el mito fundacional aquí en México, ¿no estás de acuerdo conmigo? Por supuesto que sí. Es precisamente la parte que consolida, como dijimos, ¿no? Él cuando llega y le dice a Juan Dieguito, ve y hacedme un templo, ve a pedir que me hagan una iglesia. Se lo pide a Juan Diego porque es la parte de acercar otra vez al indigenismo a la religión católica. Exactamente. Y ahora también está presente en otro mito fundacional que es la independencia de México. En el estandarte de Miguel Hidalgo. Exacto. Está la Virgen. Está la Virgen. Por supuesto. Entonces ve qué interesante es esto. O sea, tenemos como mito fundacional de nuestra idiosincrasia mexicana con respecto a la religión católica a la Virgen de Guadalupe. Sí. Pero por otro lado, en nuestro mito fundacional de nuestro surgimiento como país independiente, también está la presente. Virgen de Guadalupe. Sí, precisamente como símbolo de libertad, ¿no? Exactamente. De liberación. Entonces, sí hay una carga moral muy fuerte en el mexicano por parte de el guadalupanismo. Exactamente. Y, por ejemplo, tenemos una canción de Alex Lora que se llama Virgen Morena. Y Alex Lora en sí casi siempre sale con su camisa que tiene la guadalupana, Exactamente. ¿no? Y ahí es cuando podemos retomar este tema. O sea, la cuestión del guadalupanismo, la Virgen Morena, puede funcionar de manera independiente al dogma católico. Exactamente. Y puede plantear, o sea, todo un sistema de orden, ¿no? De los Exactamente. valores que corresponden como guadalupano, que, o sea, por ejemplo, el 12 de diciembre que se hacen las marchas, que se hacen los antorchistas, que van hasta el Tepeyac y los suben de rodillas, ¿no? O sea, al grado que hay instituciones gubernamentales que dan los días para que la gente vaya. Exactamente. O sea, ese es el impacto tan fuerte que tiene el guadalupanismo en la idiosincrasia mexicana. Y por supuesto todo el sistema de valores, todo lo que implica pues obedecer a la Virgen, ¿no? Ser como Juan Dieguito. Exactamente. Y ahora, ese ser Juan Dieguito es justamente ese hecho de que se nos fue dada una madre. Exacto. De que no estoy yo aquí, que soy tu madre. Precisamente es el diálogo que utiliza. Ujú. Y cuando llega y le dice, Juan Diego, hazme un templo, ¿no? O sea, Juan Diego como varón, como Ujú. hombre, Exactamente. que tiene la responsabilidad de construir un espacio donde resguardar a la Virgen como mujer, ¿no? Exactamente. O sea, cómo plantea esta idiosincrasia que fomenta pues el discurso machista que México vive actualmente, ¿no? Exactamente. Siempre se justifica por ahí. La idea de la madre que vive en el centro del hogar, que es la encargada de velar por los hijos. Exacto. Y el hijo que es el que le corresponde estar afuera. Exactamente. Y proveer. O sea, Entonces, desde ahí vemos el gran discurso que se le enseña a través de la institución a los niños, ¿no? No a través necesariamente de la institución de la iglesia, sino de la casa. Exactamente. Entonces, sí hay una gran carga y la Rosa de Guadalupe es la nueva encargada de fomentar esto, ¿no? Porque como te dije, la televisión te educa de una u otra forma. Exactamente. Hasta la tienen prendida como de ruido blanco y de una u otra forma ahí está. Estás consumiendo los discursos. Exactamente. Lo estás consumiendo, te estás empatizando, los estás comprendiendo y se extienden hasta los memes, ¿no? Hasta el Facebook y tú puedes reír, puedes decir, es una tontería lo que dice, no, está mal hecho el guión, el argumento, es risible, pero lo consumes. Exactamente. Y Lo estás consumiendo estas estructuras, estás consumiendo estos valores, estás consumiendo estos mitos. Y lo estás normalizando, lo Exactamente. estás aceptando de una u otra forma. O sea, creo que ya lo hemos dicho en otros capítulos, el meme es un statement, Por supuesto, directo. ¿no? Entonces, sí. Todo meme que compartan, amigos, es un statement. Así es. Entonces vale la pena que los revisemos críticamente también. Entonces, quizá un poco resumiendo lo que hemos platicado hasta ahora, partimos de la Rosa de Guadalupe para entender el funcionamiento de los valores, ¿no? Desde una perspectiva burguesa, de una perspectiva marxista, hablando de que los valores dentro de una sociedad
¿no? Para poder ser incuestionables tienden a legitimarse de forma extrasocial, ¿no? Después hemos pasado como al análisis de este valor del guadalupanismo, ¿no? Y la importancia que tiene en la conformación de la idiosincrasia mexicana, ¿no? O sea, incluso, como tú dices, más allá del hecho de la religión católica. Así es. Es completamente, es como una enseñanza aparte, ¿no? Sí, pero que está en igualdad de jerarquía que Cristo mismo Sí. o que Dios Padre. Sí, incluso llegué a escuchar de gente, de señoras que dicen que la Virgen es más importante por ser la mamá de Jesús. Exactamente. Y porque como su mamá tiene el derecho de imponerse por sobre él y decirle qué hacer. Entonces igual ahí dices, wow, o sea, Está muy interesante. está muy intenso. Y bueno, y esto pues, reproducido a través de medios de comunicación más. Sí, y que fomentan ese statement y lo legitimizan y pues nosotros igual al consumirlo, ¿no? Y al mantenerlo al aire y todo. Entonces, vale la pena acercarnos a estos contenidos, obvio, críticamente, ¿no? Pues como una forma de reflejarnos en el espejo, ¿no? Como una forma de, pues sí, de reflejarnos en el espejo para entendernos, ¿no? Acercarnos a Poetics es una forma de acercarnos a la reescritura, acercarnos a la producción de símbolos nuevos a partir de mitos pasados. Acercarnos a la Rosa de Guadalupe es acercarnos a la reproducción. Es acercarnos a la transmisión de un sistema de valores, no a una reescritura, a una reproducción que nosotros internalizamos y que asumimos, ¿no? Como un sistema moral de valores válido pues, para ver y entender el mundo. Así es. Me gustó mucho el tema de hoy. Está muy fuerte. Como recomendación, nunca nos había pasado que citáramos al mismo. Léanse a Saúl Lázaro Altamirano, hace un gran artículo buen al análisis. respecto, que precisamente que hayamos llegado a eso fue como que la mano de la Virgen, ¿no? Y bueno, pues nos despedimos aquí. Muchas Muchísimas gracias por acompañarnos, por gracias. prestarnos sus oídos. Ya revelamos el tema 10. En el en vivo vamos a estar en el tema 10, que hablando de esta miniserie ya sería como que la trilogía, Sí, ¿no? no, yo creo que sí. Yo creo que sí. Entonces, en el en vivo les vamos a hablar de lo que es el tema 10. Prepárense, díganos qué es lo que esperan, qué es lo que creen y va a estar fuerte. Sí, y aprovechen igual como este capítulo pues para reflexionar sobre su propia educación. Yo creo que podemos llevarnos este tema al en vivo. ¿Cómo hemos sido educados? Vamos a hacer una deconstrucción de nuestra propia educación, de nuestros propios valores, ¿no? De este guadalupanismo también, ¿no? Porque de alguna u otra forma, pues la mayoría de la población en México es católica y ha crecido Sí. bajo este dogma. Entonces vamos a llevarnos este tema al en vivo, nuestras creencias, nuestros valores, nuestros mitos, que de alguna u otra forma resultan del proceso educativo. Así Entonces es, es muy así que importante. Entonces, nos vemos. Muchas gracias. esto fue Cultura, el podcast más fresco desde la tierra, donde los baches son balnearios, que es la península de Yucatán. Un abrazo, gracias. Adiós.